Jürgen Habermas nació en 1929 en Düsseldorf. Se crió en la localidad de Gummersbach, a la que fue destinado su padre como presidente de la Cámara de Comercio. Su infancia estuvo muy marcada por la experiencia del nazismo y por las necesidades económicas de un país que se apresuraba a iniciar su reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial. Entre 1949 y 1954 estudió en varias universidades como Bonn, Gotinga, Zurich, y gracias a esto fue adquiriendo una sólida formación en materias como filosofía, historia, psicología, literatura y economía. Tras doctorarse en la Universidad de Marburgo, trabó contacto con el Instituto de Investigaciones Sociales y fue asistente de Adorno, uno de los líderes de la Escuela de Frankfurt. Contacto con la teoría crítica le sirvió para ampliar sus intereses intelectuales y adentrarse en dos corrientes de pensamiento que han marcado su obra, el marxismo y el psicoanálisis. Además de su actividad intelectual en los medios de comunicación, tiene importantes ensayos como Historia y crítica de la opinión pública, Teoría y praxis, Conocimientos e intereses, Ciencia y técnica como ideología y problemas de legitimación en el capitalismo tardío. Fue en 1981 que se dio a la luz su trabajo sobre la teoría de la acción comunicativa, y a este le siguen el discurso filosófico de la modernidad, pensamiento post-metafísico, conciencia moral y acción comunicativa, facticidad y validez, y el conjunto de los ensayos que recogen sus trabajos en publicaciones periódicas. Habermas ha sido docente de varias universidades alemanas. Puede decirse que a partir de los años 70 se produce su reconocimiento profesional como filósofo y recibe el premio Hegel de la ciudad de Stuttgart en 1974 y el premio de Freud de la Academia de la Lengua y de la Poesía de Darmstadt en 1976. Desde la década de los 80 ha recibido distinciones importantes de todo el mundo. Entre los diversos honores destacan los doctorados honoris causa de la Northwestern University en 1991 y de las universidades de Tel Aviv en 1994, de Bolonia, la Sorbona, Cambridge y Harvard. En 1995 recibe el premio Karl Jaspers de la ciudad de Heidelberg, en 2001 el premio de la Paz de los Libreros Alemanes y en 2003 el premio Príncipe de Asturias. Una de sus principales obras es la teoría de la acción comunicativa, que es el libro que trataremos. Esta obra fue publicada en 1981 y supone la culminación del trabajo filosófico de Habermas. Es la obra en la que todas sus intuiciones y preocupaciones originales reciben una configuración y una respuesta definitiva. La acción comunicativa es una de las bases que estableció para estructurar su teoría crítica de la modernidad. En ella, Habermas observa la interacción social del ser humano, la cual está basada en ritos y en lo sagrado, y en la potencia del signo lingüístico, con la fuerza racional de las verdades sometidas a crítica. Las estructuras de acción comunicativa orientadas a un acuerdo se vuelven cada vez más efectivas tanto en la reproducción cultural como en la interacción social o en la formación de la personalidad. En ella intenta ofrecer respuesta a los tres problemas que sintetizaban sus objetivos. En concreto, son tres las pretensiones que logra desarrollar en este ensayo. La primera es diseñar una teoría ampliada de la racionalidad a partir de los análisis comunicativos y de la pragmática universal. Propone un nuevo concepto de razón, la razón discursiva, que se presenta como alternativa superadora de todos los reduccionismos filosóficos. Punto número 2. Teoría de la sociedad. A partir de la manifestación social de la racionalidad y de los diversos tipos de acción, delinea una teoría de la sociedad construida, como él mismo indica, a dos bandas que se encuentran sólidamente asentada y se revela normativamente, es decir, ofrece una perspectiva ideal para enjuiciar las sociedades contemporáneas. Punto número 3. La propuesta de teoría social normativa le sirve para llevar a cabo una explicación de la evolución de las sociedades modernas
que precisamente gracias a su estatuto normativo pueden identificar las patologías de los sistemas sociales y políticos contemporáneos y solventar sus deficiencias. Y a todo esto, Habermas establece diferentes tipos de acción en los que interviene en la comunicación. De un lado, distingue entre las acciones que se llevan a cabo en un contexto social y las que lo hacen en uno no social, y en el otro, una función del objetivo que tiene la acción. Establece otro criterio de clasificación. De este modo, esto lo lleva a los tres tipos de acción. 1. En aquellos casos en que la acción está orientada al éxito en un contexto no social, es decir, la acción instrumental. 2. Cuando la acción se realiza orientada al éxito pero en un contexto social, o sea, la acción estratégica. Y en la tercera, en aquellos contextos sociales en que el objetivo es la comprensión mutua, comprensión es mutua. Y a esto se le llama la acción comunicativa. En cuestión nos tocó el capítulo número 5, titulado Crítica de la razón instrumental. En ella encontramos 5 puntos principales que desarrolla Habermas basándose en Adorno y Horkheimer. El primer punto trata sobre la cosificación a partir de 5 razones. La primera es el fracaso de la revolución. El segundo es la capacidad integradora de la sociedad capitalista. El tercero, la burocratización acelerada. Cuarto, el fascismo. Y quinto, evolución de Estados Unidos. Todo esto, con la cultura de masas, ha hecho una liga de conciencias a la población y con esto un status quo. Habermas cita a Lucas donde dice que el hombre por su naturaleza se reduce a una cosificación. La conciencia no se ve excitada a la resistencia. Por eso los obreros no transforman en mercancía su esencia, es decir, su alma. También Horkheimer y Adorno desarrollan 2 conceptos, fascismo y cultura de masas. En estos, ellos explican la deformación de la subjetividad y de la personalidad. Con eso también explican la producción cultural desde el punto de vista de la cosificación. O sea, la cultura de masas se adueña de la cultura y con esto dicta las tendencias de las funciones del ser humano. Y el fascismo, que es un cambio premeditado, inducido por las élites políticas. A pesar de esto, Horkheimer dice que se registra una rebelión en la cultura y él lo llama una revuelta de la naturaleza. Y citando, dice, cuanto más se proclama y se reconoce la idea de racionalidad, más crece el resentimiento, consciente o inconsciente contra la civilización y su instancia en el individuo del yo. Lamentablemente la racionalización tiene costos psicosociales, o sea, enfermedades mentales como neurosis, adicciones, problemas de motivación y educación, comportamientos anómicos, actitud de contraculturas, sectas religiosas, grupos criminales y anarquismo. El fascismo acelera los procesos de modernización social porque explota la naturaleza al integrar a su sistema potencialidades rebeldes. Como los nazis, para llegar al poder se valieron de campesinos, artesanos, comerciantes, amas de casas, es decir, personas de naturaleza reprimida o víctimas de la razón instrumental. Con respecto a la teoría de masas, se encuentran los fenómenos no tan espectaculares de la integración social de la conciencia a través de los medios de masas, fetichización, como las obras de arte convertidas en consumo, y la diversión dirigida. Adorno dice que el fetichismo de la mercancía es un nuevo estilo que recae en el burgués a través del Estado totalitario y cultura de masas. Con esto se logra una homogeneización. Siguiendo con la crítica de la cosificación, Horkheimer y Adorno hablan de ella a partir de la psicología social y el fetichismo de la mercancía. Citando, la teoría ha de explicar por qué el capitalismo incrementa sus fuerzas productivas, acallando simultáneamente las fuerzas de resistencia subjetiva. Fin de la cita. Si esto fuera cierto, llegaríamos a una autosupresión de la conciencia de clase del proletariado,
Esto desde la visión idealista de la filosofía hegeliana, que trata puntos metafísicos, pero nada de esto se ha logrado hasta ahorita. en donde Adorno y Horkheimer no están de acuerdo. Es por eso que ellos lo explican empíricamente y no desde el subjetivismo o de la metafísica. Horkheimer habla del proceso de legitimación que ha tenido el conocimiento, pasando por el medievo y sus pseudociencias como la astrología y la mística, a la ilustración y al positivismo, y es ahí donde el mundo de los conceptos se institucionaliza, al igual que las ciencias y la racionalización. Y gracias a estos autores es que debemos tener una autorreflexión y no caer en lo mismo de los discursos científicos. Punto número 3. La racionalidad de hoy en día ha hecho de la cosificación una reproducción del pensamiento y de la conciencia, y es por eso que estos autores califican el todo de falso, es decir, la realidad, y proponen una nueva conceptualización, pero no basándose en la filosofía tradicional, sino en la teoría crítica, y para esto proponen tres puntos de vista de la cosificación. El primero a través del análisis del trabajo asalariado, caracterizado por la mercancía, o sea, la mercancía está hecha por la fuerza de trabajo. Es entonces donde el trabajador, a partir de su razón subjetiva y pensamiento identificante, hace del trabajo asalariado una estructura de su conciencia, la cual ha favorecido a la historia de la sociedad capitalista. 2. La estructura de la conciencia ayuda a la razón instrumental, es decir, que para existir hay que hacerlo mediante trabajo, y es por eso que para que existan lo han tenido que hacer por medio del trabajo. Y pues la razón instrumental es concebida en términos de sujeto-objeto. Desde la historia se ha hecho esto de que el sujeto ha tenido que trabajar para poder seguir existiendo, como en la esclavitud. El 3. Este habla sobre el dominio, en donde el ser humano para el trabajo tiene que dominar la naturaleza, pero esto se hace a un costo de suprimir incluso su naturaleza interna y subjetiva. En este dominio está la capacidad del sujeto de convertir a otro sujeto en objeto y a sí mismo, lo cual es un ejercicio del poder característico de la razón instrumental. Punto número 4. La razón instrumental hace que tengan sentido ciertas operaciones, dejando carente de sentido a otras, o sea, una imitación, y como lo nombra la lectura, una mimesis. Y esto también lamentablemente se ve en el arte llevado a cabo por la estética, dictando qué cánones son correctos o bien vistos y cuáles no. Y con esto la razón instrumental crea estatutos de sujetos y de la sociedad, es decir, una reproducción de lo mismo y lo mismo y lo mismo. Último punto. Habermas, después de haber interpretado a Horkheimer y Adorno, ya no quiere seguir con los conceptos de autoconservación, o sea, asegurar la existencia por medio de la imitación, y el de filosofía de la conciencia, que es seguir nombrando a las cosas. Él propone la racionalidad comunicativa. Esto es en donde los sujetos capaces de lenguaje y de acción se entiendan entre sí y sobre algo. Con esto, él trata de dejar que los sujetos sean cosificados y así puedan llegar a entablar relaciones interpersonales. Y también habla de que la representación y del conocimiento por acuerdos, que regularmente está hecho por medio de arreglos afines, sean sustituidos por pensamientos conscientes y críticos. A modo de conclusión, Jürgen Habermas critica la reducción que se ha producido de la racionalidad a una sola dimensión, la científico-técnica, y defiende que son necesarias dos vertientes, una cognitivo-instrumental que tendría la función de transformar el conocimiento en acción orientada a finalidades concretas y que permitiría su adaptación según las condiciones del entorno. Y otra sería la racionalidad comunicativa, que a través de diferentes discursos argumentativos lograría encontrar el consenso razonado para fundamentar normas, valores y acciones.